autoridades, por un lado, sino por otro lado, lo que sucede con los líderes sociales. Una grave situación de seguridad que lo hemos visto, lo hemos reportado y que desafortunadamente sigue en aumento. La pregunta para el día de hoy en La Voz del Ciudadano es la siguiente. Plan pistola, líderes sociales asesinados, una grave situación. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad del país? Cuéntenos, ¿cuál es su opinión frente al tema? ¿Qué dice usted? ¿Por qué se está registrando todo este tipo de situaciones y de eventos desafortunados y de ataques a la fuerza pública, ataques también a líderes sociales? Este es nuestro tema del día de hoy, seguridad en nuestro país. Desde ya están abiertas nuestras líneas para que nos llamen al 601-316-2511 o al 601-316-2512. También a través de nuestras redes sociales pueden participar. Vamos a estar leyendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en @cablenoticias con el numeral La Voz del Ciudadano. En este momento nos acompaña vía Zoom nuestro invitado para el día de hoy, que es el teniente coronel, que nos acompaña Luis Alberto Villamarín, quien es experto en conflicto armado. Y en la calle, como todos los días, también van a estar nuestros periodistas contándonos qué es lo que dicen los ciudadanos y qué opinan sobre esta situación que, pues, como medios de comunicación hemos reportado, pero que ustedes también han visto, y cada vez las personas tienen más zozobra, más miedo, y ni qué decir también de las autoridades. Así que, teniente, muchísimas gracias por acompañarnos y empiezo preguntándole la pregunta, y le hago la pregunta del día de hoy, es ¿qué es lo que está sucediendo en este momento con la seguridad en Colombia? Muchas gracias por la invitación, Lady. La seguridad en Colombia, con los problemas que presenta, o mejor, inseguridad, es la consecuencia, es el resultado de muchos años de erróneas políticas. Cuando falla algo en un Estado, es la política la que está fallando. Son los dirigentes políticos, son los hacedores de la política, son los que dirigen el Estado. Entonces se presentan montones de problemas y no se puede simplemente trasladarle o a la Policía Nacional o a las fuerzas militares esa responsabilidad, sino que hay equivocaciones políticas. Y en una situación como la que está actualmente, esos cantos de sirena y esos anuncios populistas de que se va a pasar la policía para otro ministerio y que se va a reducir el pie de fuerza y las fuerzas militares y que ahora hablaremos de paz, pues simplemente es una insensatez, una utopía y un populismo barato que nos saldrá más caro si seguimos en esa tónica de parte del nuevo gobierno. Teniente, y es que hemos visto realmente una situación bastante grave y lo hemos reportado en este punto, y es que precisamente todas las vidas cuentan, es decir, esto no se trata de quién es el muerto, sino realmente que es una vida que se está, pues, cegando a causa de todos estos atentados. Por ejemplo, hemos visto también familias de muchos de los policías o de militares que en este momento, pues, tienen el corazón literalmente en la mano porque salen sus hijos a trabajar, sus esposos a trabajar, sus papás a trabajar, pero no están regresando a la casa. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué están pensando, sintiendo en este momento precisamente ellos, los policías y también los militares? Infortunadamente no es la primera vez porque es la constante. Es que en este país es más importante el embarazo de una mujer de la farándula, o las relaciones sentimentales de dos personas de la farándula, o la muerte de alguien de la farándula, que la muerte de un servidor de la patria. Aquí fallece una persona que tiene alguna connotación popular y se despliegan los medios de comunicación, las redes sociales, y asesinan a un soldado o a un policía que está defendiéndonos, que nos está cuidando, que está garantizando que tengamos libertad y orden en medio de tantos problemas, y eso parecería que a nadie le importa, y no es la primera vez. Recordemos que hace 20 años, 30 años, cuando el señor Petro era terrorista, asaltaban los poblados, asesinaban los policías, los secuestraban, destruían los caseríos, destruían las alcaldías, presentaban a los agentes de policía humillados después de haber luchado como héroes, y pasaba esa noticia y al otro día era más importante la final de la Copa Libertadores o cualquier actividad de farándula que afecta muchísimo la moral de las tropas y más a sus familiares. Y tenemos la tristeza que hoy en día los jóvenes que nacieron en esa época desconocen y vuelven a caer en los mismos errores y salen a la calle a hacerle al juego a todas estas personas que instigan la violencia. Entonces nos parece que es falta de un foco tanto del Estado como de la academia, como de los medios de comunicación y de la sociedad en general,
de pensar en quiénes son los que la defienden y quiénes son los que la cuidan y quiénes han entregado sus vidas y la siguen entregando para que tengamos la libertad, la democracia y que puedan opinar esos jóvenes que se dejan alebrestar sin saber que detrás de esto hay una intención malévola. Teniente, mire, tenemos en este momento varios comentarios a través de las redes sociales. El tema para el día de hoy es qué está pasando con la seguridad en el país. Llámenos, nos pueden llamar en Bogotá al teléfono fijo 601-316-2511 o al 601-316-2512. Y también pueden participar a través de nuestras redes sociales. Mire, por ejemplo, algunos comentarios. El señor José Luis Bernal García dice: Colombia está vuelta a un caos debido a la justicia flexible y acomodada para los que violan las leyes y las normas, convirtiéndose la justicia en el colchón de los delincuentes. Por otro lado, Colombianita Vale dice: basta ya, no los conozco, pero duele saber la angustia de las familias de los héroes asesinados vil y cobardemente. Por favor, no más policías extremen medidas de seguridad. Por otro lado, Jorge Arturo Romero Martínez dice: la seguridad viene desde hace muchos años. Tenemos también una llamada en este momento de uno de nuestros televidentes que se conectan. Muy buenos días y cuéntenos cuál es su opinión, desde dónde nos llama. Buenos días, José Roberto Angarita, del sector Patio Bonito en Bogotá. José Roberto, cuéntenos. Sí. Cuéntenos qué opina de la seguridad en este momento que estamos viviendo en nuestro país. La verdad, a mí personalmente me duele mucho todo lo que está pasando, pero de fondo hay un problema social muy grande. Esto, la verdad, viene pasando hace muchos años y los sectores armados, la guerrilla y todo eso, ahorita están aprovechando que va a entrar el nuevo gobierno y están condicionando los diálogos, y por eso están matando a esa cantidad de policías, y no solamente policías sino civiles. Duele mucho vivir esta situación por todos esos policías que han asesinado, pero al gobierno en general y al ejército y a la policía les falta estrategia, les falta no ponerle el pecho de frente a la guerrilla, sino tomar acciones preventivas. Eso es lo que no falta. Lo que falta, no hay inteligencia, no hay esa prevención para que no los asesinen. Siempre le ponen el pecho, como se dice en el idioma vulgar, dan papaya para que los asesinen. Es muy triste que esto esté pasando en Colombia, pero esto también se debe a la corrupción tan grande que hay en todas las entidades. Y es muy doloroso todo esto que está pasando. No es aceptable que maten a una sola persona. Toda vida merece estar bien. Nadie debe matar a otra persona por ninguna razón. Es muy triste lo que pasa en Colombia, y yo le recomiendo al nuevo gobierno, a Petro, que esperamos que logre mejorar esta situación del país, pero le recomiendo a las fuerzas militares y a la policía, hombre, sean más inteligentes, pongan más estrategia para que no los asesinen de esta manera tan vil, cobarde. Duele mucho, la verdad, duele mucho esto que está pasando. Esperemos que Dios nos dé una manita para que no haya más militares ni policías asesinados, pero tampoco civiles. Pero el gobierno tiene que hacer algo, porque es que pasa y pasa y pasa y no saben decir, se aprendieron solamente un renglón, estamos investigando, no saben decir más nada, pero no tienen acciones ni preventivas, ni correctivas, ni estrategia. Son muchas cosas. Muchas gracias. Pues don José Roberto, gracias a usted por su participación, por contarnos acá qué es lo que opina sobre el tema del día de hoy. Estamos hablando sobre la seguridad de nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos en este momento el plan Pistola, también se reportan, por otro lado, muertes de líderes asesinados, estamos reportando cada vez más muertes, pero es precisamente ese tema el que traemos en este momento. Quiero volver con nuestro invitado, teniente, y retomar un poco lo que decía nuestro televidente. Él dice, falta estrategia por parte de las autoridades, falta un tema de inteligencia, de acciones preventivas. ¿Qué piensa usted sobre este tema? ¿Realmente sí faltan diferentes acciones antes de, pues, ya reportar las situaciones que estamos evidenciando?
Nunca serán completas las actividades que se realicen en un conflicto, en una guerra, en una situación de desorden público. Pues una opinión de un ciudadano y es respetable, pero le quiero decir que las fuerzas sí tienen inteligencia. Lo que pasa es que el señor Santos disminuyó completamente la inteligencia. Y si usted lee, Lady, el informe del señor de Roux, lo que pretende es acabar con la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Pretende desarticular toda esa estructura que es la que precisamente ha ayudado a causarle los golpes al narcotráfico y al terrorismo. Así es de que lo que se trata es de mejorarla, fortalecerla y no reducirla. De igual manera, el señor tocó un tema interesante que es la justicia. Es que todos los días vemos, ustedes los periodistas lo publican, la policía captura in situ e infraganti a personas cometiendo delitos y al otro día aparece un juez que uno no sabe si es venal o procedió de acuerdo con los códigos y deja libre al delincuente o a los delincuentes por falta de prueba o porque no son un peligro para la sociedad. Y ocurre, en cambio, que una persona que trata de defenderse o que es un ciudadano respetuoso, actúa e inmediatamente a ese sí le cae el peso de la ley y lo persiguen. Entonces, la justicia es otro problema gravísimo. Y el señor Petro, en este momento, antes de las elecciones, les prometió el oro y el moro a todas las organizaciones delincuenciales. Y con los nombramientos que ha hecho de personas que van a ocupar cargos públicos, no se evidencia que vaya a haber lo que el oyente está pidiendo, que es estrategia, inteligencia y mano dura, sino que está hablando de un ramillete de paz con delincuentes que están acostumbrados a asesinar y que están aprovechando este momento para darle una connotación política que nunca han tenido. Y aquí hago un comentario, un repunte final. ¿Cómo es posible que la izquierda, a la que perteneció el señor Petro, armada y desarmada, siempre ha cuestionado que los grupos mal llamados paramilitares o grupos de autodefensas no tienen ninguna connotación política? Pero ahora que van ellos para el poder sí la tienen, y entonces el Clan del Golfo deja de ser delincuentes y se convierte en una agrupación política. Eso significa que estos criminales están aprovechando esa gabela para actuar con presión y con métodos violentos para posicionarse con el fin de llegar a la mesa y buscar puesto en la Asamblea Constituyente. Esto tiene mucho más de profundo y los diálogos que propone el señor Petro con todos los estamentos del país tienen que enfocarse ahí, y Colombia no puede aceptar ni que se desarticulen las Fuerzas Armadas, porque estamos viendo la gravedad del problema, ni mucho menos que se vaya a negociar la inteligencia, que es la que garantiza o son los ojos de las operaciones. Seguimos leyendo los comentarios de los televidentes y ustedes que participan a través de nuestras redes sociales. Patricia Montenegro dice: total apoyo a nuestros policías, militares y soldados. Colombia no se arrodilla ante los criminales y terroristas. Por otro lado, Rosy Guard dice: llamado a Petro y a Duque para que actúen y participen con el apoyo de las fuerzas militares. También tenemos pues bastante división en nuestros comentarios. Sin embargo, siempre, ya saben, los llamamos al respeto y la tolerancia. Vamos con otros comentarios. Dice Rocío G: apoyemos a nuestros policías y soldados. Son los comentarios que en este momento estamos recibiendo a través de las redes sociales, y también tenemos una llamada en este momento. Él es Carlos Enrique Maturana, que nos está llamando desde Cesar. Carlos, buenos días, adelante. Sí, bueno, muy buenos días. Realmente que me es preocupante la situación que pasa en nuestro país. Mire, nosotros nos duele desde el norte al sur y del oriente a occidente. Lo que se necesita aquí es una conciencia de todos nuestros organismos. Todos han fallado. Aquí no digamos que no han fallado ninguno. Lo que necesitamos en este momento es el proceso de restauración. Yo me equivoqué, el otro se equivocó. ¿Cómo vamos? El uno se presenta a la televisión y dice: fulanito es corresponsable de esto y este, que culpa es este. Pero yo me pregunto, ¿estos grupos dieron origen? ¿Quién les dio origen? ¿Quién facilitó esta situación? Yo me duele, era un policía, un soldado, ¿no? Pero resulta de que si nos ponemos a estar echándole la culpa al uno, al otro allá, las cosas no se darán, jamás. Hay que reconocer, el primer paso es de reconocer que nos hemos equivocado.
Y si nosotros seguimos en esta situación, ¿a dónde vamos a llegar? Aquí no hay que porque sea un grupo, sea el otro grupo, se nos facilita esta situación. No, el que está sufriendo es el pueblo, pero hay gente buena en esta comunidad. No nos enquistemos entonces dentro de un partido político, y las Fuerzas Armadas deben conservar su posición como intermediario ante estas situaciones que se presenta el país. Ese creo que es el grave problema que nosotros no queremos reconocer, que nos hemos equivocado, y cuando lo reconocemos las cosas nos dan mejores provechos. Pues, don Carlos, muchas gracias. A usted muchísimas gracias por su participación, su llamada desde el Cesar. A ustedes también les recordamos que pueden llamarnos al 601-316-2511, 601-316-2512 y los micrófonos están abiertos. Todas sus opiniones son válidas siempre desde la tolerancia y el respeto. Recuerden que el tema para el día de hoy es qué está pasando con la seguridad en nuestro país. Estamos viviendo el plan pistola, estamos viendo muertes de líderes asesinados. ¿Qué es lo que está pasando? Usted puede opinar en nuestro teléfono fijo y también a través de nuestras redes sociales. Tenemos otra llamada en este momento desde Cartagena, Ignacio Castro. Ignacio, muy buenos días. ¿Y cuál es su opinión frente al tema del día de hoy? Ignacio, buen día, ¿nos escucha? Bien, vamos entonces a continuar mientras retomamos la comunicación. Volvemos con nuestro invitado, Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín, que es experto en conflicto armado. Teniente, quiero hacerle una pregunta y lo veíamos también a través de nuestras redes sociales, y es que hay un tema aquí que tiene que ver con el apoyo social, es decir, decían en algunos comentarios, miren, es que se muere un policía, se muere un soldado y necesitamos más apoyo por parte de la ciudadanía que realmente diga, oiga, es que están matando las autoridades y no solamente, digamos, irnos independientemente de cuál sea la muerte, si es un líder social o si es un joven, etcétera, sino que también necesitamos más apoyo como autoridades. ¿Qué podríamos decir desde su experiencia también como un teniente coronel en retiro? Pues claro, y es que por eso insisto, Lady, que tanto los medios de comunicación como la academia, como las redes, juegan un rol importante, porque los policías están todos los días en la calle y es fácil decirles falta estrategia, pero es que el policía tiene que salir a la calle a luchar contra el delincuente, a garantizar la seguridad, y no puede andar un policía cuidando a otro en los 360 grados donde se mueven. Tienen que estar actuando, y ahí es cuando los sorprenden, los atacan de manera aleve, porque son planes maquiavélicos que además tienen una connotación política, buscando posicionarse y demostrar que están fuertes. Y decía el anterior oyente que él pide que no haya ninguna sindicación, pero ¿cómo no se va a hacer sindicaciones si es que la dirigencia política hasta ahora de todos los colores ha tenido gran responsabilidad en lo que estamos? Y que está ocurriendo algo terrible, es este asesinato continuado y sistemático de miembros de la fuerza pública, y quienes van a ocupar el poder guardan silencio absoluto. Entonces eso lo pone a uno a pensar si es que podría haber un maridaje o un acuerdo o una coincidencia de que eso debe ocurrir para llegar a posicionar unos supuestos diálogos, que es lo mismo que plantea el anterior oyente, que toques hablar. Claro que hay que hablar, pero los delincuentes tienen que ir a la cárcel y tiene que haber justicia contra ellos. Entonces no se puede dejar solo a la fuerza pública y abandonarla al garete para que sean únicamente los familiares quienes lloran sus muertos, y no que el país sienta la necesidad, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, que las personas en sus vehículos utilizan el apoyo a su policía, a su ejército, a sus fuerzas militares, y aquí en Colombia es como si fueran un mal necesario, y solamente nos vestimos de patrioterismo el día del desfile del 20 de julio, pero no sentimos que esos policías, que esos soldados que están defendiendo a Colombia son seres humanos que también sufren, que también tienen que pagar arriendo, que también tienen que costear el estudio de sus hijos de la universidad, y además exponer la vida para defender a quienes a veces los cuestionan y los critican y se prestan para que otros los manipulen haciendo violencia.
Entonces el llamado es más profundo, es de tener en cuenta que hay unos ciudadanos, unos colombianos con uniforme que están tratando de mantener el país en el orden y en la institucionalidad para que podamos proyectarnos como nación. Pues es que todos somos colombianos, todos somos ciudadanos y todas las vidas, por supuesto, que cuentan y que sobre todo importan. Seguimos con los comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, Nuri Vargas Tobar dice, sí señor, la justicia está coja y debe de empezar por los intelectuales, los que están camuflados en a través de las redes sociales para poder acabar todas estas esferas administrativas. Mayro Mosquera dice, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Que acaso los militares y policías no tienen derecho también a la vida? Total apoyo a nuestros militares y a nuestros policías. Por otro lado, Víctor Jara dice, lo que falta es inversión social en los territorios y la aplicación de la ley a todos por igual sin importar su condición económica. En cuanto al plan Pistola, es el legado de Pablo Escobar. Son algunas de las opiniones que estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales. Hoy el tema del día es ¿qué está pasando con la seguridad en nuestro país? Miren, se siguen presentando diferentes atentados contra la fuerza pública y lo hemos reportado también a través de nuestras emisiones. Usted como ciudadano, como padre de familia, como habitante de este país, ¿qué cree? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su opinión? Las estamos escuchando a través de nuestro teléfono fijo en Bogotá, al 601-316-2511, o puede llamarnos también al 601-316-2512. Continuamos con nuestro invitado, teniente. Quiero preguntarle, y abrimos este espacio no solamente hablando pues del plan Pistola, sino también de lo que sucede con los líderes sociales en nuestro país. ¿Qué apreciación da usted frente a esta situación? Es una situación dolorosa porque, como dijo uno de los oyentes, no debería haber un solo muerto y menos por razones políticas o lo que es peor, politiqueras. Pero reitero, es que aquí es donde han fallado los dirigentes de muchos años y de todos los colores. Un problema político o un problema social es la consecuencia de una mala dirección política y es como un cáncer. Usualmente la persona que se enferma de cáncer o fallece utiliza la frase que fue de un momento a otro. No, el cáncer viene dando señales desde hace rato, sino que la persona o se demora o los médicos se demoran en detectarlo. Igual ocurre con los problemas sociales que llevan a estos conflictos y a esta violencia. Y como las dirigencias políticas se han encargado de estar haciendo repartijas entre ellos, de utilizar el poder para alebrestar a los ciudadanos a que se enfrenten por banderas, por partidos, por odios, entonces llega el momento en que eso hace metástasis e inmediatamente los dirigentes sacan el cuerpo, se esconden detrás de sus argumentos, detrás de su poder, y que vayan las fuerzas militares y la policía a resolver ese problema. Es que eso es lo que vemos en las zonas. Vemos los que vivimos las situaciones difíciles de orden público, tanto soldados como policías, y las siguen viviendo los que están en servicio activo, es lo que experimentamos en las zonas, que el Estado no se hace presente no solo con inversión social, es con educación, es con formación, es con integración, es dándole identidad, organización, dándole cultura organizacional al país. No aparecen por ningún lado. Nuestras fronteras son completamente abandonadas. Entonces los delincuentes que están dedicados a buscar cómo destruir el país se asocian con algunos de los políticos y son los que finalmente causan daño. Y ahí es cuando aparecen el asesinato de líderes sociales, que no todos los líderes sociales son personas correctas. También hay mucho delincuente de las FARC y del ELN y de los caparrapos mezclado dentro de esos líderes sociales, y entonces utilizan esa figura para organizar milicias bolivarianas y grupos terroristas de apoyo a los otros grupos terroristas. Y desafortunadamente líderes sociales que sí son transparentes, que son personas que trabajan por la comunidad, son asesinados por esos grupos de diferentes vertientes. Es decir, que aquí esto es más profundo y el examen no debe ser pensar en crear más ministerios y en hacer más burocracia y hablar de una paz etérea por allá por las nebulosas, sino llegar a meter la presencia del Estado activa y efectivamente en todos los niveles de la sociedad. Teniente, vamos con más llamadas en este momento que recibimos por parte de nuestros televidentes. Nos conectamos con Rodrigo Luna, quien nos llama desde Montería. Rodrigo, adelante, ¿y cuál es su opinión? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, mi opinión con respecto a la situación es que yo me doy cuenta que aquí
se juzga y se acusa mucho a un gobierno que todavía no empieza a ejercer, mientras que se exime de toda culpa a un gobierno que ha ejercido durante 20 años. Duele mucho la muerte de los policías porque son seres humanos, son personas, y lo más doloroso, que están matando policías rasos, no están matando gente de alto mando ni nada, sino hijos del pueblo, que están siendo asesinados por hijos del mismo pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Pero también hay que tener en cuenta, con respecto a los juicios que se hacen sobre un gobierno que todavía no ejerce, que yo prefiero en el gobierno a una persona que perteneció a un grupo guerrillero y que firmó la paz hace más de 20 años y que trabaja en función de esa paz, a ver personas que ocupan altos cargos en puestos muy dignatarios, que incluso se les ha comprobado que son aliados de grupos al margen de la ley, de bandas criminales, incluso están en la nómina de esas bandas criminales. ¿Y por qué no hacen nada en contra de eso? Es que los policías que están muriendo no están muriendo solamente por manos de bandas narcocriminales, sino que también están muriendo por culpa de esa corrupción que hay en el interior de las mismas fuerzas militares. Esos aliados que están en las fuerzas militares, que están aliados con las bandas criminales, también están asesinando a sus mismos policías y a sus mismos criminales, a sus mismas fuerzas, a sus mismos compañeros. Se están matando entre ellos mismos porque no tienen en cuenta eso, por qué no juzgan eso y por qué no dicen nada en contra de eso. Señor Rodrigo, muchísimas gracias por su opinión, por acompañarnos en este espacio de La Voz del Ciudadano. Recuerden que ustedes también pueden llamar y participar con nosotros al 601-316-2511. Todas sus opiniones aquí las estamos recibiendo y escuchando. Tenemos otra llamada desde el Valle del Cauca, Diosenis Lazo. Muy buenos días. ¿Y cuál es su opinión? Bueno, sí, muy buenos días. Bueno, pues me siento orgulloso y honrado de este programa hermoso y que da muchos ejemplos. Pues están culpando al señor Petro que no ha sido presidente, o sea, no se ha postulado hasta el 7 de agosto. Está gobernando el señor Duque, el uribismo. Entonces a Petro es el malo de todos, sabiendo que ellos son los culpables de lo que está sucediendo. Los señores generales del ejército, de la policía, yo soy soldado y soy policía. Y le tengo la certeza que los generales están alcahueteando a los malos gobiernos de la derecha, porque la izquierda nunca ha gobernado en este país. Y nosotros, porque yo me incluyo, porque fui allí, los soldados, los policías, somos los que vamos a las partes más a las partes más lejanas de este país. Y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando cuando los generales están sentados allá en Bogotá, en la oficina donde estén. Ellos no ponen el pecho, lo pone el hijo de los pobres con los policías y los soldados, porque los ricos nunca van al ejército a poner el pecho. Entonces, ¿por qué no hacemos y sacamos una conclusión que no le echemos más candela al juego, que el señor Petro, que no sé qué, que esto y que lo otro? Los generales no tienen por qué estar en esas cosas, tienen que apoyar lo malo que están haciendo, falso positivo. Lo que ha pasado en este país, señor Uribe,
se excusa a todo momento sabiendo que él es el culpable de lo que está pasando aquí. Señor Dionesis, Eso nomás es lo que yo quiero decir. pues muchísimas gracias a usted por su opinión, por su llamada. Aquí el espacio está abierto en La Voz del Ciudadano para que usted y todos nuestros televidentes siempre nos llamen y opinen sobre el tema del día de hoy. Hoy, ¿qué pasa con la seguridad en nuestro país? El tema que pusimos aquí sobre la mesa, en donde pudimos escucharlos, y también pues nos acompañó el teniente y coronel Luis Alberto Villamarín. Teniente, una conclusión final después de lo que escuchó hoy y después de los comentarios que recibimos a través de nuestras redes sociales, ya para terminar este espacio. Muchísimas gracias, Lady. Me parece que sigue el país muy mal informado y sobre todo que personas que portaron el uniforme no tengan claridad de lo que pasa. Porque es increíble que se juzgue tan a priori y se diga, por ejemplo, como dijo el anterior oyente, y luego el señor que fue reservista, que de la misma policía se están asesinando entre ellos. Eso es grave y si tiene las pruebas tienes que llevarlas a la fiscalía porque eso es gravísimo. Y en segunda medida, la desinformación, la falta de foco, la falta de entender que el país tiene unos enemigos que quieren destruirlo. Y entonces si no se apoya las fuerzas y si no se mira con perspectiva lo que va a pasar con los anuncios de que se va a reducir la policía, que se saca del Ministerio de Defensa y que se pasa a otro ministerio, pues eso es más grave todavía, porque si nos está pasando esta violencia ahora con una policía disciplinada y organizada, ¿cómo será desnaturalizarla? Entonces nuestra invitación a los oyentes es a tener más síntesis, a tener más análisis, a dejar de apasionarse, porque echarle la culpa a una persona de lo que ha pasado, no, por eso lo hemos dicho claro, es una acumulación de lo que le ha pasado al país en tanto tiempo que se está reflejando ahora, y que al gobernante que viene, pues tenemos que exigirle es que se enfoque por donde es y no que haga politiquería con el cargo para pensar eternizándose allí y causándonos más daños de los que tenemos. Es que es un reclamo que tenemos como ciudadanos todos. Pero muchísimas gracias, Lady, y la invitación a todos los colombianos es que apoyen irrestrictamente a sus soldados y policías y le pidan a los gobiernos, sea del color que sea, es que hay que fortalecerlos y hacerlos mucho mejores funcionarios públicos en lugar de estarlos cuestionando y de estar diciendo insensateces como que los generales están en una oficina. No, es que para que un hombre llegue a general ha pasado por todos los cargos, y mientras un soldado pasa el servicio militar los 18 meses, el general ha sido teniente, capitán, mayor, teniente coronel, etcétera, y ha estado respondiendo por operaciones, y él estuvo nomás en un periodo, y el general ha llegado allá después de estar en muchos periodos, muchas zonas, muchas situaciones. Entonces nos parece que no se puede hablar a la ligera, sino que se debe hablar con argumentos. Teniente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de La Voz del Ciudadano, y también muchísimas gracias a todos ustedes televidentes quienes nos llamaron y también hablaron con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que esto es La Voz del Ciudadano. Feliz día para usted, teniente coronel. Muchísimas gracias, Lady. Un feliz día para todos. Gracias. Y hasta aquí La Voz del Ciudadano. Recuerden que nos pueden llamar todos los días a las 7:15 de la mañana, donde vamos a tener diferentes temas del día para hablarlos y discutirlos con ustedes, con nuestros televidentes y con nuestros seguidores en las redes sociales. Vamos a continuar entonces con más información aquí en Cable Noticias en la mañana, donde hoy, por ejemplo, estuvimos hablando precisamente de la situación que se vive de orden público y de seguridad. Vamos con nuestra compañera Andrea Olaya, donde ella se encuentra precisamente en uno de estos momentos tan emotivos por parte de las autoridades, donde están llevando a cabo los homenajes y las honras fúnebres de estos policías y de todos estos soldados asesinados en las últimas horas. Adelante, Andrea. Lady y televidentes, muy buenos días. Yo los saludo aquí desde el Centro Religioso de la Policía Nacional, donde, como ustedes pueden ver en imágenes, se le está rindiendo un sentido homenaje a los 36 uniformados de la Policía Nacional que han perdido su vida en actos de servicio en lo ocurrido de este año por organizaciones criminales que, hay que decirlo, en su mayoría son del Clan del Golfo. Hace pocos minutos, Lady, precisamente se le hizo entrega del cuerpo del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, de 25 años de edad, que recordemos fue asesinado el pasado lunes 25 de julio en el municipio de San Pues, en el departamento de Sucre. Este joven uniformado se encontraba realizando labores de patrullaje y fue atacado
por esta organización criminal del Clan del Golfo. Hay que decir que este patrullero hace pocos minutos y hace poco tiempo se acaba de graduar precisamente de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez y había sido asignado temporalmente como apoyo en la zona precisamente, y hay que decir que lamentablemente fue asesinado por esos uniformados. En este momento lo que ustedes ven en imágenes es una calle de honor con flores que se le van a hacer precisamente a estos 36 héroes de la patria que dieron su vida precisamente por salvar la de todos los habitantes de Colombia. En pocos minutos hará presencia acá el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, precisamente para acompañar en una ceremonia, una misa que se va a realizar precisamente a estos 36 uniformados. Lo que se dice y lo que se especula precisamente es que ya en pocos minutos los familiares, obviamente respetando su dolor, nos van a contar precisamente cómo fue. Ellos, hay que decir que nos informaron, no habían visto precisamente el cuerpo de este uniformado. Ellos en ese momento se encuentran en una misa privada precisamente con el patrullero, el que falleció el pasado lunes en el departamento de Sucre, pero aún así vamos a esperar, obviamente, las declaraciones de la familia, respetando claramente el luto y el dolor que enfrentan no solamente él, sino todas las familias de los 36 policías que han sido asesinados. Este uniformado deja una menor de 3 años, precisamente huérfana, víctima de esta ola invernal que ha venido atravesando las últimas semanas. En minutos volveremos, Lady, precisamente con este sentido homenaje que se le rinde hoy a estos héroes de la patria que han entregado su vida y que han sido asesinados en manos de organizaciones criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Yo me despido y estaremos atentos. Y sobre el mediodía les contamos todos los detalles de esta ceremonia que se realiza el día de hoy en el Centro Religioso de la Policía Nacional. Andrea Olaya, Cable Noticias. Y continuamos con más información en Cable Noticias en la